A ver si... Hasta hace 2 días. Sí, esto es lo que tiene este programa. Sin duda. Información fresca. Muy bien. Hasta el 7 de abril. Desembarques de calamar declarados, Sí. 171.677 toneladas, un 63% más que el año pasado. El año pasado no tengo el dato de cuánto pescaron en total. Creo que habían sido 100. Bueno, se lo podemos preguntar a Nicolás Brandoni. Es el futuro Marcel Ivanovic del INIDEP. Debuta con nosotros. Jefe del programa Cefalópodos del Instituto. Nicolás, buenas noches, buenas tardes. Roberto Garrón y Gonzalo Patrone te saludan. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. ¿Cómo andás? Disculpen el ruido ambiente por ahí que hay un poquito, pero bien, y gracias por los honores. ¿Ya sos el jefe Muchas gracias. formal del programa o todavía no? Sí, ya oficialmente sí. Desde finales de enero, principios Bien. de febrero ya agarré el legado grandioso que me dejaron Marcela Ivanovic y bueno, ella antes Y de lo llevaste Norma a Brunetti. niveles insospechados, Nicolás. O sea, va a ser difícil repetir una Bueno. temporada como esta. Y bueno, si dependiera de mí, me lo atribuiría, pero bueno, no. O sea, sí, obviamente, la bonanza que estaba viendo en gran parte es gracias al manejo que se hace en el grupo, ¿no? En el INIDEP. Sí, ¿de dónde sos, Y Nicolás? bueno, ¿Sos otra de parte, acá? como saben, es un poco ambiente, pero bueno. No sos de Mar del Plata, Nicolás. No, de Mar del Plata no. ¿De dónde? Yo, bueno, soy argentino, pero Sí. viví muchos años en España y Ah, De ahí se regresé te notaba. en 2016 a nuestro amado país y me asenté en Mar del Plata en 2017. tenías una Así que onda Ander llevo Herrera 8 más o años. menos, sí, está hablando. Sí, siempre me detectan. Bien. Y allá en España Estuve viviendo también en España. estuviste relacionado con ¿Qué edad esta tenés, actividad. Nicolás? ¿Qué edad tenés? 40 años. Bien, tengo. mira, parece mucho más joven. Se escucha una voz más juvenil. Sí. Bueno, gracias. ¿En España estuviste también relacionado con esta actividad? No, la verdad que no. O sea, yo soy biólogo de carrera, Ujú. licenciado en biología. Allá estudié biología con especialidad en biotecnología y en genética, nada que ver. Claro. Cosas de la vida, terminé volviendo a Argentina y trabajando en pesca, en pesquerías. Y bueno, acá ya hice la especialización en pesquerías marinas por la Universidad de Mar del Plata. Hice una maestría yo también antes en ecología marina y bueno, un poco me fui orientando hacia el mar y hacia pesquerías. Pero bueno, estudié en Madrid, no hay mar, nada que ver. Claro. ¿Y No cuánto tenía, hace que estás? nunca pensé que terminaría trabajando en esto que me gusta, que es un sector lindo. ¿Y cuánto hace que estás trabajando, investigando sobre calamar? 8 años y medio más o menos, desde 2017, septiembre de 2017, entré en el INIEP y ahí, bueno, fui de a poco empapándome y, bueno, cosas de la vida. Algunos se fueron jubilando del grupo de pesquerías de cefalópodos, algunos se fueron y como sucesor natural quedé yo, que era a día de hoy es el que más antigüedad tengo de los últimos que entraron, sacando a los que están por jubilarse ahora, ¿no? Claro. Nicolás, hubo cierto, no sé si viste el acta trucha esa que circuló durante el fin de semana, que hablaba de que se iba a cerrar el área o se iba a mantener cerrada la unidad de manejo norte. Después, el lunes terminan abriendo y los datos que yo tenía era como que todo seguía igual y en definitiva después abrieron. ¿Cuál fue el factor determinante que llevó a tomar esa decisión, a abrir la unidad de manejo? Bueno, el acta tuvimos un montón de consultas durante esos días, de observadores en barcos, de las empresas, y nos llamó la atención porque era un acta del Consejo, buscábamos en el Consejo, no estaba subida el acta, no teníamos ni idea, decíamos, bueno, quizá porque vinieron los feriados, y bueno, después se vio que era algo trucho. Sí, sí. Y se decidió abrir un poco porque estuvimos justamente trabajando durante todo el feriado, los feriados en la prospección, tanto los observadores a bordo de esos 5 buques que estuvieron trabajando, Sí. tomando datos de cada lance de cada día, nosotros procesando los datos sacando mejoraron. los resultados.
Y bueno, ahí evaluamos un poco el porcentaje de inmaduros que había, los tamaños, los pesos, y determinamos que era, al principio el porcentaje inmaduro era bastante alto, pero 70%. después fue bajando en esos días, también se fueron moviendo, la flota se fue moviendo, ustedes seguramente lo sepan, Sí. y después no era tan alto como al principio, y aún así era un óptimo como para determinar la apertura al norte del 44, ¿no? A mí, Nicolás, me dicen que los primeros 5 días de la prospección el porcentaje de inmaduros era del 71% y que en los siguientes 5 días había bajado al 50%. Sí, obviamente esos números van cambiando porque dependiendo del rectángulo donde esté el barco, a veces varía, eh, dependiendo de lo que vayan encontrando. Lleva más o menos una dirección general o una generalidad de ese dato, Hmm. pero bueno, puede variar entre rectángulo, entre área y entre mismamente el dato, el barco, lo que encuentren esa misma noche, Claro. ¿no? En Y, ese mismo land. y una vez abierto la zona el lunes, a hoy jueves, ¿cómo han sido los rendimientos? ¿Mejoró? ¿Bajó la cantidad de ejemplares inmaduros? Y ahí, bueno, durante la prospección se vio que hubo, al principio y al final estuvieron muy pegados a donde estaba la flota pescando antes. En el 44-60 estaban pescando, estuvieron mucha parte de marzo pescando ahí al sur, pero pegaditos a la apertura del norte. Después los barcos, los mejores rendimientos los encontraron en el 43-59 o 43-60, bien pegaditos a donde estaban pescando antes. Por ende, el calamar era muy parecido. Los rendimientos mayores los encontraron en esa área. Cuanto más al norte fueron, encontraron menos, los rendimientos fueron menores, las capturas fueron menores de esos lances que hicieron. Eh, y ahora en estos últimos días estamos viendo capturas variables. Todavía no tenemos datos oficiales, pero bueno, algunas rondan entre las. Tenemos que procesar los partes que nos vayan llegando de la flota, ni bien vayan terminando las mareas o los semanales que nos mandan cada semana. Pero bueno, estamos encontrando unas capturas que no son altas, entre 10 10 toneladas toneladas. por día, 15, 18, alguna menos, ha sido 3, 4, están siendo bastante variables ahora mismo. Estamos charlando con Nicolás Prandoni, sucesor de Marcelo Ivanovic. No, Todavía no se jubiló, hasta fin de año sigue trabajando, sí, me dijo. deja unos zapatos bastante grandes que llenar, Nicolás. Eso lo tenés bien en cuenta. Sí, sí, ella sigue y yo le digo el oráculo, porque es obviamente a la que le tengo que consultarle, que lo consulto siempre, que tengo que tomar alguna decisión. Todavía sigo aprendiendo cosas de ella y seguiré hasta Sí, le seguirás que se molestando cuando jubile. se retire. Y, y bienvenida sea, ¿no? Cuando ella quiera, si se quiere quedar más, menos, obviamente siempre va a tener el grupo abierto Sí. para trabajar y para asesorarnos, porque ella es la principal experta en calamar en Argentina, ¿no? La que más sabe. Nicolás, destacabas esta permanente consulta al INIDEP sobre el estado del stock. Imagino que es muy importante ese manejo responsable del stock que van mostrando las empresas justamente como una pata fundamental para la preservación del recurso también. Sí, el manejo que hacemos nosotros es súper importante, pero también el manejo responsable que hacen las empresas, tanto si están en un área de pesca y detectan que hay tamaños pequeños, y dejar de pescar, moverse a otro lado, o también informar de alguna cosa que vean rara, o bueno, también la verdad que por suerte y debido a que en Argentina se respetan las leyes, se respetan las vedas, cuando hay que cerrar la temporada se cierra, eh, es que perdura y la abundancia de este recurso, porque siempre nosotros lo denunciamos y bueno, en los medios también lo denuncian constantemente de la Sí. presión pesquera que sufre el calamar afuera de aguas de la zona económica exclusiva de Argentina, ¿no? En aguas internacionales. Nicolás, Que eso, digamos, es una gran fuente al de, pescar de,
al pescar la flota tan cerca del límite de la unidad de manejo, es claro que es el stock bonaerense norpatagónico y no el desovante de verano, como se pescó la flota hasta ahora al sur del 44. Claro, o sea, en la plataforma en enero, febrero, finales de febrero, hasta finales de febrero, este año se dio algo distinto que otros años. El stock de desovante de verano se pescó hasta al inicio de marzo, que otros años no se daba, porque este stock desaparece, desova y desaparece en esas fechas o es pescado, ¿no? Después, más hacia el talud y más en profundidad, yendo, digamos, hacia el talud, hacia el este, se empieza a Sí, pescar el stock subpatagónico, que históricamente era el que sostenía las sí, mayores capturas de la especie, ¿no? Pero bueno, recién en finales de marzo y a principios de abril también empieza a pescarse. A partir del 44 o 43 estamos viendo el stock bonaerense norpatagónico, que es desovante de invierno. sí. Quiere decir que en invierno va a desovar, ¿no? Ya alcanzan sus estadios de madurez mayores y desova. Entonces ahora mismo están pescando ese stock, que es un stock que es importante en cuanto a abundancia, pero varía mucho entre años, ¿no? Hay años muy buenos que ha dado mucha captura, como el año pasado, como en 2023 también, y otros años no aparece tanto. Este año es pronto para saber, Ujú. y justamente nuestros compañeros están haciendo la campaña de investigación para verlo, ¿no? Ujú. Algo que se viene observando en el último tiempo es la modernización de los buques poteros. Nosotros hace un par de programas atrás hablamos con una empresa que provee de motores y de equipamiento a los Maronti, a los barcos de Maronti, y destacaban por Sí. caso que cuentan con nueva tecnología, con lámparas más potentes, para un mayor poder de pesca. ¿Esto a la larga, a la corta, terminará influyendo de alguna manera también en el impacto que pueda tener en el recurso? Y es pronto para saberlo, todo lo que sea mayor poder de pesca, teóricamente sería más presión sobre el recurso. Ujú, El tema de las lámparas, por ejemplo, nos consta que ha habido algunas empresas que están poniendo ya luces LED ujú. en los barcos. No sabemos todavía, porque esta es la primera temporada que lo están haciendo, no sabemos todavía ¿Qué si les resultado? aumenta el rendimiento, si la respuesta del calamar a ese tipo de luces es la misma, es distinta. Hay que estudiarles pronto para saberlo, pero bueno, todo lo que sea más maquinaria, más poteras y todo, sí, eso obviamente es mayor presión sobre el recurso, ¿no? Ujú. Es muy prematuro, obviamente los recursos y las pesquerías, no hay dos temporadas iguales. ¿Es difícil decir si se llegó ya a un techo en cantidad en lo que hace a nivel de capturas? Hablando de este año, hablando en general de En años, general, porque como un récord. las últimas temporadas, la verdad, venimos con niveles de captura realmente muy importantes. Sí, Nosotros decíamos, y bueno, parece como una ola sí, hawaiana, no sabemos cuándo termina de romper. no. Es verdad que este calamar pertenece a una familia que siempre se dice que tiene ciclos de bonanza de 3 4 años y ciclos de menos abundancia. Ahora, el año pasado hubo un año histórico de capturas porque se dio que había abundancia, mucha abundancia de los tres stocks mayoritarios que se pescan, ¿no? Sí. Desodorante de verano, subpatagónico y bonaerense norpatagónico. Y este año parecía difícil superarlo. Sí. Y la verdad que con lo que se pescó del stock de desodorante de verano, una barbaridad, y fue el año histórico de lo que se ha pescado, muy por encima del año que más se venía pescando. Nicolás, Pero bueno, es pronto para saberlo, porque bueno, puede que baje ahora el rendimiento y bueno, veremos. en el contacto con las empresas armadoras, ¿había intenciones de dejar el área cerrada y esperar que los ejemplares crezcan en tamaño y en peso? O no? ¿O estaban de acuerdo en abrir así en estas condiciones? No, la verdad no me consta qué es
que se pronuncian las empresas armadoras. Nosotros articulamos desde el INIDEP con la subsecretaría, con el Consejo Federal Pesquero, y ellos creyeron oportuno hacer la apertura. Pero bueno, no sabemos bien qué es lo que opinaban los armadores, digamos. ¿Sabes la cantidad de barcos que están pescando en la unidad de manejo norte? ¿Los 81, 82 habilitados o hay menos? Y no te podría decir ahora mismo el número, pero me imagino que deben salir casi todos. Deben estar, si no salieron ya, deben estar por salir casi todos. Hasta 1 o 2 días antes de abrir quedaban en el agua algo de 35 o 38 barcos, pero muchos habían aprovechado para desembarcar, para descargar, claro. Y estaban haciendo tiempo para que se abriera. Yo me imagino que no sé si todos, pero más de 60, más de 70 fácilmente deben estar buscando, ¿no? ¿Cuándo van a tener un panorama de lo que es la abundancia de la unidad de manejo norte? No recuerdo qué buque salió, el Holber o el Angelescu. El Angelescu salió. Son 20 días. Sí, días. Salió y hoy empezó a pescar, hoy empezó a hacer los primeros lances de pesca, así que calculamos que mañana ya tendremos algunos resultados iniciales, algunos lances, y ya para el lunes quizá tener una pequeña idea, ¿no? de todo el área de distribución, porque estamos hablando de una campaña de 26, 27 días. Sí, eso tal vez le permita a la flota tener algún dato adicional de saber dónde hay mayor abundancia. Tal vez están concentrados en algún rectángulo, más allá de que los antecedentes de la pesquería por lo general se repiten y los capitanes más que nadie saben dónde está el calamar en cada día del año. Tal vez es una fuente más de información y es muy valiosa. Sí, sin duda es la más valiosa y la verdad que es muy necesaria para estimarlo y justamente para tener una abundancia inicial del recurso de este stock en particular, ¿no? Iremos viendo en el transcurso de los días, de las semanas, a ver cómo viene este año. Nicolás, te mandamos un abrazo grande. Te sacaste un aprobado, mirá que te imponíamos lindo, Solo un aprobado. Gracias. Te agradecemos mucho el contacto y seguramente a lo largo del año te estaremos molestando siempre para hacer reportes frecuentes de cómo evoluciona la pesquería. A fin de cuentas, hoy la más importante de la industria pesquera, más de la mitad de las descargas en el primer trimestre del año correspondieron a la especie de calamar. Así que, y no solo la pesca a la flota potera, sino que también la pesca a la flota rastrera congeladora y en menor medida los fresqueros de altura. Te mandamos un abrazo grande, que sigas bien. Bueno, muchas gracias y un abrazo a ustedes. Gracias por la oportunidad. Ahí está, Nicolás Brandoni, nuevo jefe del programa Cefalópodos del INIDEP, en su entrevista Bautismo. Así es. Al aire en Desde el Muelle, no será la última, un placer escuchar.